Muy buenas noches, queridos seguidores, compañeros de la página de Facebook, de las redes sociales que en esta noche me acompañan a través de esta transmisión en vivo que acabamos de iniciar. Estoy verificando la calidad del audio si es que no hay ningún inconveniente y me parece que sí es correcto todo. Y a partir de eso entonces, lo que tocaría en esta noche es dar inicio a esta conversación nuevamente sobre lo que ha acontecido principalmente en las últimas horas. Como ustedes bien saben, han sido testigos de ello, lo han podido ver a través de los medios de comunicación. El día de ayer, el Congreso de la República otorgó el tan esperado voto de confianza al gabinete Martos, que de alguna y otra forma permite continuar con las acciones, con las decisiones que desde el gobierno se están tomando en favor de la lucha contra la pandemia que nos aqueja ya desde el mes de marzo aproximadamente. Un mensaje que de alguna y otra forma era el esperado por algunos, principalmente para los que desde el Congreso cuestionaron al gabinete que en ese momento estaba encabezado por Cateriano el Breve, respecto sobre todo a estos aires de cierta soberbia en medio de un clima donde sabemos las cosas están mal, pero para él estaba todo bien. Y si bien es cierto, el mensaje del día de ayer es un llamado a la unidad del pueblo, a la unidad de las instituciones, principalmente en este caso entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, para poder enrumbar de mejor manera los destinos de nuestra nación. Lo cierto es que los 5 puntos en el cual se basaron, de alguna y otra forma todavía suenan muy retóricos, y una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Por ejemplo, el primer punto estaba vinculado a la lucha contra la pandemia, que eso lo venimos escuchando, que es un tema tácito, que es evidente que esa es la responsabilidad del gobierno, la reactivación económica, la reactivación social, la lucha contra la inseguridad ciudadana y sobre todo también la lucha contra la corrupción, que es de alguna y otra forma las banderas que este gobierno ha estado enarbolando desde un principio. Pero más allá del discurso, lo importante está acá para nosotros, los ciudadanos, la población en general, es que se sienta lo que se dice, que se haga lo que se propone. El ministro Martos ha sido muy auspicioso porque manifiesta que ahí se establecen los objetivos, las metas que se van a cumplir. Ojo, que se van a cumplir. Y la verdad que habrían objetivos en el discurso, pero no hay metas establecidas, no hay metas claras, solamente expectativas. Y realmente también conociendo cómo se ha venido manejando, cómo se ha venido desarrollando durante los últimos meses la gestión del señor Vizcarra, para mí realmente caen muchas dudas, despierta muchas dudas sobre lo que realmente se pueda ejecutar. En un momento se propusieron 1000 hospitales, se dijo que se iban a hacer 80 colegios, se propusieron los ventiladores mecánicos, las tan ansiadas tablets que de alguna y otra forma para el actual gabinete van a seguir siendo una piedra en el zapato, porque recordemos que el día de mañana hay una interpelación hacia el ministro de Educación, Benavides, no solamente por la fallida adquisición de las tablets, sino también por las irregularidades, acciones que cuando él desempeñaba el cargo como jefe de la SUNEDU protagonizó, y entre ellas debemos mencionar estos contratos irregulares también que se dieron, donde algunas personas inclusive sin el grado de bachiller o siendo bachiller tenían unos sueldos que realmente dejaban mucho que desear si es que lo ponemos en un plano y lo comparamos con otros profesionales que seguramente tienen todos los méritos necesarios, las trayectorias académicas requeridas, todos los pergaminos para poder ocupar esos espacios, pero que sin embargo están reducidos al entorno, como se ha visto que es una característica natural en este gobierno, solamente a los allegados de los ministros, a los allegados del presidente Vizcarra. Entonces, entre otras cosas, hay mucho que todavía revisar, porque lo cierto es que la educación en el Perú está venida menos, más aún con la pandemia y en la actual gestión. En este año realmente, más allá de un aprendo en casa, desde mi perspectiva,
y seguramente todos los padres de familia y sobre todo aquellos que tienen sus hijos en colegios nacionales no me van a dejar mentir que en realidad no se aprende nada o uno no se pierde de mucho en realidad. Y mucho más de repente se puede aprender con la participación de los diversos profesores que algunos siendo de academia han utilizado precisamente este mismo medio, las plataformas sociales, para enseñar sus clases de historia, las clases de razonamiento matemático, que a mi perspectiva son mucho más productivas, mucho más didácticas, más efectivas que lo que se ve en los medios de comunicación en la mañana. Si bien es cierto, la iniciativa, la propuesta en general, el uso de la educación a través de los medios de comunicación puede ser una herramienta fundamental y muy importante para poder elevar la calidad educativa de nuestro país. Definitivamente de la forma como se ha venido desarrollando, como se ha venido ejecutando, no está bien encaminada. Algunos alumnos se podrán salvar porque están en un colegio particular, pero no es la gran mayoría de los niños, de los adolescentes que en este momento se han quedado sin educación. Y las tablets que se suponía iba a ser un mecanismo, un instrumento que iba a ayudar para acceder precisamente a la educación, hemos visto que a la larga no ha dado resultados, fallidos intentos, más de tres, o tres, mejor dicho, tres fallidos intentos en la adquisición de esta compra y nadie dice nada, no pasó nada y eso no es así. Entonces yo creo que es justo, es necesario señalar, criticar constructivamente, porque es necesario tener un ministro de educación que tenga las cosas bien claras y un ministro de educación efectivo, eficiente y que no nos salga con argumentos que la empresa no tenía para poder presentar la carta de fianza, que hubieron irregularidades en los procesos administrativos. Necesitamos personas realmente eficientes en este momento para que puedan de alguna y otra forma contrarrestar esta coyuntura que el virus nos ha provocado. Y por otro lado, también tenemos la posible, bueno, va a haber la interpelación de todas formas, pero todavía no han aclarado la fecha, supongo que debe ser la próxima semana, donde también la ministra de Economía va a tener que asistir a responder a algunos pliegos, al pliego de preguntas que el Congreso le emitirá. Y acá hay también un cierto descontento, sobre todo por estos vínculos, estos contratos donde su padre ha tenido a través de la empresa que él es accionista con el Estado, y por otro lado también estas declaraciones desafortunadas donde prácticamente a todos los que tenían sus aportes de las ONPs les dijo que ese dinero no existe. Entonces realmente en esta coyuntura es muy dramático tener a representantes del nivel de ellos que se expresen de esta forma. Y yo creo que si la voluntad y la coyuntura sobre todo, que es tan urgente, tan difícil, amerita que existe una devolución, esto se debe hacer, porque ¿de qué vale que me vayan a garantizar una pensión cuando uno tenga 60 años o de acá a unos 20, 10 años, si es que de repente muchos no llegan el próximo año? Lamentablemente este virus afecta nuestra realidad, afecta nuestra vida, nuestra tranquilidad, y uno no, ya no está ni tranquilo, no sabe si es que la próxima semana vamos a estar bien de salud o el próximo mes, qué va a pasar de acá a fin de año, hay o no hay vacuna. Ayer Rusia anunció el avance de esta vacuna que ha sido criticada porque aún falta el último proceso para poder garantizar la efectividad de la vacuna, pero más allá de eso, ojalá se puedan tener resultados oportunos que puedan ayudar a las personas y no solamente señalarlas y acusarlas como de alguna y otra forma desde el inicio de la pandemia se ha venido haciendo desde el gobierno. Yo soy testigo y ustedes también, eso no cabe duda, que hay mucha ciudadanía que nos hemos cruzado irresponsable, pero ojo, ¿cuánto representa? Nos hemos preguntado realmente cuánto representa esa población en cuanto a todo, en cuanto a los 33 millones de peruanos. Creo que de alguna y otra forma solamente esa es una declaración demagógica, un lavarse las manos al estilo de Poncio Pilatos para no asumir las responsabilidades que no se están cumpliendo desde el gobierno. Y eso se debe de alguna y otra forma el día de hoy, cuando hemos escuchado las declaraciones del nuevo mensaje, esta nueva conferencia de prensa donde se presentan las nuevas medidas en la lucha contra la pandemia que lamentablemente no pasan de intenciones y expectativas. A mí me gustaría saber, y eso me preguntaba durante la transmisión de esta conferencia, es en qué se basan estas decisiones. Los domingos
va a haber nuevamente un toque de queda, la inmovilidad, nadie va a poder salir los domingos. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la evidencia científica o el argumento que demuestre que el no salir los domingos va a garantizar que no hay una propagación del virus? Si de repente la gran propagación va a ser los días sábados y el domingo todos en su casa van a adquirir la contaminación. Entonces hay que tener, digamos, un plan estratégico, y eso es lo que es ausente, no solamente en este momento, en esta conferencia, sino en una constante del gobierno. Tanto también como puede existir, por más allá que Daniel Urresti, el congresista renegado de Podemos, dice que planificador estratégico el ministro Martos, la verdad es que yo no encuentro esa planificación, esos objetivos bien detallados en el mensaje. De repente lo existen, pero solamente ellos lo saben, y seguramente de repente ni los creen ellos mismos, porque para que no lo comparta con la población, realmente hay mucho, mucho que desear, ¿no? Entonces, ojalá que la población de alguna y otra forma pueda contribuir a este proceso, porque si bien es cierto, ya sabemos que las decisiones del gobierno no han dado resultados, definitivamente está en nuestras manos en tratar de mejorar esta situación, o en tratar de sobrevivir en esta coyuntura que yo sé que es muy difícil, porque muchas personas que yo conozco han tenido que salir a trabajar, y en ese trabajar también se ve de todo un poco, se ven a los irresponsables. Y si se entiende como irresponsable, y se me viene a la mente justo la declaración de la represión que va a existir contra los irresponsables, en buena hora, si es que se entiende que los irresponsables son como por ejemplo este personaje que en 2 veces fue capturado por la policía, que inclusive les escupía o que generaban actos delincuenciales. Ellos sí, quizás, ¿no? Pero ¿cómo se va a medir esto? ¿Cómo se va a controlar qué es un acto irresponsable y qué no es un acto irresponsable? Y hay que tener mucho cuidado para poder de alguna manera estos decretos que van a salir seguramente en estos días puedan ser aplicados en la sociedad. Y eso me amerita a este comentario que había encontrado por aquí, o está acá, me parece, a ver un segundo, donde, claro, por ejemplo, acá bien claro, en el post que publiqué alrededor de las 2 de la tarde, que lo hice con la intención de leer los comentarios, las expectativas precisamente de ustedes, era respecto a este tránsito que iba a haber de los niños por media hora, que de alguna y otra forma sigue siendo también un discurso vacío, porque ¿cómo vamos a controlar o cómo se va a verificar que un niño solamente está transitando 30 minutos? Ahí iba con mi referencia, que todo está en las manos de la población para que pueda ser muy responsable y evitar, porque por ejemplo dentro de los comentarios, una madre de familia, ustedes lo pueden revisar en el post que publiqué hace 6 horas aproximadamente, e incluso pone una fotografía. El Hospital María Auxiliadora también está desbordado, porque hay mucha cantidad de niños que están acudiendo al hospital precisamente porque se han infectado de COVID. Y eso es un problema muy grande que hay que tomar mucha atención, y que no solamente depende de las decisiones que el gobierno se tome. Entonces, a tener mucho cuidado con eso. Y no asuman tampoco la falsa idea de que ustedes tienen la responsabilidad de esta realidad. Ustedes, creo yo, en su gran mayoría, yo estoy seguro, estoy convencido que la gran mayoría está tomando las precauciones necesarias. Lamentablemente, este virus es un virus invisible. Por más que a veces uno pueda tener las precauciones, tome las medidas necesarias, siempre afecta a la salud de todos nosotros, y eso nos hace muy vulnerables. Lo cierto es que esperamos que en los próximos días esta cifra de alguna forma llega, bueno, el próximo día es un decir, ¿no? En el transcurso de este mes se llega a controlar la pandemia, porque el problema también no pasa solamente ahora, ya no es solamente el problema de infectarnos, sino se suma el problema que no hay hospitales donde nos podamos atender, que es lo más dramático, a la falta de atención. Entonces, el gobierno tiene que hacer incidencia en la adquisición de las pruebas moleculares, porque si bien es cierto, tienen un grado muy inferior de error, digamos, son mucho más efectivas que las pruebas rápidas, que se ha demostrado que tienen un porcentaje alto en comparación si es que sale positivo o sale negativo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado sobre eso y tomar las medidas necesarias.
quizás de repente, no sé, estoy viendo que hay algunos comentarios como el de Carlos Higuel o el de Jaime o el de Aquiles que dice lo que busca Vizcarra es zozobra para que sigan las compras a dedo. Y eso es un tema que ya lo venimos viendo desde hace muchos meses, ¿verdad? Y realmente que nadie dice nada, ¿no? O sea, uno no puede decir o señalado o criticado porque es catalogado como el doctor del pesimismo, ¿no? Y lo cierto es que hay muchas irregularidades y ojalá pues que el presidente, el señor Vizcarra, debería ser más consecuente, sería lo ideal, ¿no? Donde de alguna manera, así como tomó tanta preocupación en su momento el cierre del Congreso, o sus opiniones dirigidas con las acciones de la Fiscalía de la Nación, también pueda criticar con la misma magnitud, con la misma severidad y con la misma eficacia que tanto a él le interesa, estos casos que aún no han sido esclarecidos, como el de Richard Swing, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con ese caso? Se lavaron las manos, no quedó nada, el tema de los amigos que jugaba tenis en el club también ha quedado en nada, la prensa se olvida, no lo repite, y ese es uno de los dramas que nosotros tenemos. Mientras que no se sienta el problema, la opinión pública a veces mira al costado. Tanto como lo de Sendero a los inicios, ¿no? ¿Cómo se le ha calificado? Como unos avijeros, ¿no? Es un grupo pequeño, pero hasta que no llegó a Lima, hasta que no desangró Lima, no se le tomó atención. Y lo mismo pasa ahora. Y lamentablemente en nuestros últimos años siempre han habido problemas. Y antes de la llegada en COVID, entre noviembre del año pasado y marzo, hemos visto también cómo nuestra selva, las regiones vinculadas a la Amazonía, también estaban sufriendo problemas de salud, en este caso vinculados al dengue. Las cantidades de personas que murieron no eran casos aislados, fue un virus que de alguna forma comenzó a afectar también a la tranquilidad y a la normalidad de estas personas. Pero fue un caso acallado, fue un caso olvidado. ¿Y cuántos casos más no habrán? ¿Cuántos casos más de COVID en el Perú en este momento no se desarrollan en nuestro país, en las regiones más alejadas? Hace un momento a las 6 de la tarde escuchaba también al presidente, a quien ha asumido las funciones de presidente regional de Junín, donde no ha llegado ningún tipo de ayuda de parte del Estado. Y todas las acciones son a través de las mismas empresas privadas de la localidad que se están impulsando y que ha tenido que replicarse porque no hay otra, porque el gobierno ha demostrado su incapacidad en la gestión para poder cumplir con las propuestas que ellos mismos señalaron en un momento. Y eso es lamentable realmente y es preocupante. Pero más preocupante va a ser también que esta economía no se reactive y que clausuras como esta nueva restricción para los días domingos, de alguna y otra manera afecten a las miles de familias que no van a tener un ingreso para poder sobrevivir. Bueno, fuera la existencia de estos bonos que sean eficaces y que realmente cumplan con sus objetivos, pero también hemos visto, los bonos han llegado algunos y realmente también un bono, para ser sincero, no ayuda, no ayuda. Y quizás la otra alternativa muy interesante sería que todos estos recursos económicos sean invertidos en programas exactos que puedan reactivar, que puedan dinamizar la economía, que puedan permitirle a los emprendedores o a las MIPES que representan el 30% de la producción de nuestro país puedan de alguna forma, si el Estado redistribuirlo. Bueno, se recuperó, me parecía que se cortaba, que como le decía, que puedan redistribuir bienes en favor de los más necesitados. Ojalá todo esto pueda servir de experiencia también para muchas personas de la importancia que tienen que tener en cuenta cada vez que eligen a sus autoridades, para no caer en errores, como lo mencioné la semana pasada. En ese sentido, espero otros comentarios. A ver, Carlito Soria nos dice que se pregunta, se cuestiona sobre el tema del plan estratégico, indica que es cuestión de lógica, que no es necesario ser un experto en esto para decir no salgan de su casa. Claro, totalmente de acuerdo, Carlos, pero ¿qué pasa si de repente tenemos, en algunas familias existe la posibilidad de contar con un ahorro en la casa? Pero te comento, nosotros conocemos asentamientos humanos en Comas, Villa Salvador, Puente Piedra, los distritos más populosos de Lima, y ahí no hay ahorros, no hay.
de repente había una canasta, y tú has visto seguramente las canastas que han llegado de parte de la municipalidad, un tarro de leche, un kilo de arroz. Con eso no se vive, y lamentablemente la ausencia de una planificación familiar nos ve que en este momento, más allá de que esté bien o está mal, son familias que no tienen recursos y que necesitan trabajar. Entonces es cierto, cuando acabo de ver también uno de los comentarios, que si no nos morimos del COVID nos vamos a morir de hambre. Y eso es cierto, de repente algunos tienen la suerte, y bienaventurados por ellos, de permanecer en la casa. Yo también te diría, hay que permanecer en casa, pero hay que hacer un esfuerzo muy tremendo. Pero otras personas no pueden hacerlo, lamentablemente. Y ese es el gran drama que tiene nuestra sociedad en este momento. ¿Qué hacemos con ellos? En este momento no podemos decir, no, pero ¿para qué tienen tantos hijos? ¿Y por qué no les mandaron a ahorrar? Evidentemente eso pasa por las grandes deficiencias estructurales de nuestro país, quizás en cuanto a planificación, a educación, a la cultura del ahorro. Pero eso en este momento, digamos, nos va a servir para tomarlo como herramienta para mirar hacia el futuro. Pero la realidad es cómo solucionamos este asunto, y con sinceridad el tema de la cuarentena, para ellos no es el caso. La cuarentena, el martillazo, todas estas teorías responden a ciertos sectores de la sociedad, y sería muy bueno, y esta semana me comprometo con ustedes para comentarlo el próximo miércoles, sobre el caso de Nueva Zelanda, donde me parece que llegan a 100 los casos de contagios, inclusive que estos casos de COVID, mejor dicho, se dieron o se identificaron en la frontera, es decir, personas que iban a entrar a este país y que fueron detectados inmediatamente, y su ciudadanía está controlada, que es lo que se pensaba y el objetivo que se tenía, ¿no? Porque de alguna forma el asunto pasaba que la sociedad, si se llega a contaminar, se comience a demorar este proceso. Y por eso pasamos por cuarentenas estrictas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea era que era una curva que tenía que estar en descenso, pero pasado todo eso, en vez de estar en descenso, en este momento hemos comenzado a subir. Y en realidad lo que está pasando ahora no es el desarrollo de una meseta larga, como se argumentó falsamente. En realidad, en este momento recién estamos llegando al pico del contagio en nuestro país. Y eso es lamentable, lamentable, muy lamentable, no solamente por la realidad, sino por las miles de muertes de personas que cada día, cada día pasan. Y mi saludo, me acabo de enterar que hace unos días había fallecido el padre de nuestro compañero Domingo Macuyama, que había sido candidato a la región de Pasco y que también había sido candidato al Congreso en su momento, una persona que ha estado dedicada. Y así como él, cuántas personas, todos nosotros tenemos familiares, amigos, un conocido que está pasando por estas deficiencias, por estas de la vida. Víctor C. Gelosen nos dice: la brecha educativa por la cual hemos luchado tanto se ha incrementado, perjudicando a más de 2 millones de jóvenes. Responsabilidad de ineptos que conocen la teoría, pero no la realidad. Y eso es muy cierto, ¿no? Uno de los problemas de nuestros políticos, de nuestras autoridades, es que en la campaña política somos del pueblo, van al pueblo, están con ellos, pero en la hora de la hora no conocen. Primero, que no les toman la atención una vez que ya tienen el poder, y segundo, que no conocen la realidad. Y a partir de ahí seguramente se elaboran las teorías públicas para aplicarla, pero una cosa es la teoría, y si esta teoría no está empalmada con la realidad social, nuestra realidad económica, definitivamente vamos a tener resultados negativos. Delia nos manda saludos, un saludo también para ti, Delia. Hay otros saludos de otras personas que nos comentan por aquí. Sergio Yufiri dice: el Ministerio de Cultura es inservible, su labor puede ser ejercicio puede ser ejercido por el MUNEDO sin problemas. Me parece que si vamos a tener, sobre lo que dice Sergio, si vamos a tener autoridades incompetentes que solamente se dediquen a organizar conciertos, que se dediquen a organizar ese tipo de actividades, definitivamente no sirve para nada, pues, ¿no? Pero el Ministerio de Cultura tiene un sentido
real, ¿no? Que es la exaltación, el conocimiento, el descubrimiento no solamente del arte, sino también de nuestro pasado histórico a través de sus yacimientos, sus zonas arqueológicas, que son patrimonio cultural de nuestra nación y definitivamente merece tener, digamos, un espacio de desarrollo, de investigación, de representación, ¿no? Lo malo no es el ministerio, lo malo es quienes están en el ministerio cobrando de una forma bastante curiosa, por no decir irregular, o por no decir, digamos, muy convenida para ciertos sectores, ¿no? En todo caso, eso sería lo que tendríamos que mejorar. ¿Y de quién depende eso? ¿Depende de nosotros? No, depende de los que están en el gobierno, depende desde el Ejecutivo. Y ahí vemos la real represión que puede existir y la real consecuencia también entre lo que se dice y lo que se hace. Ahí no hay política de servicio vocacional, sino ahí hay el poder por el poder y ese es uno de los males que nos afecta a nuestra nación. Víctor Hugo Valky dice, somos el tercer país con mayor número de contagiados en Latinoamérica y no hemos sido considerados para las pruebas clínicas de las vacunas en Sudamérica. Implica que el gobierno no tiene la capacidad. Bueno, el gobierno nos ha dicho que las vacunas para el Perú van a llegar, según las palabras en literal de Vizcarra, van a llegar los primeros meses del próximo año. Mi gran pregunta sería, para el presidente, ¿cuándo son los primeros meses del año? De repente para el presidente los primeros meses del año puede ser noviembre, puede ser diciembre. Alguno dirá, oye, pero qué tonto, ¿cómo va a decir que los primeros meses del próximo año es noviembre, octubre, diciembre? Bueno, lo digo porque el 6 de abril dijo que para el 10 de mayo iban a haber 100 ventiladores mecánicos y que en 10 días iban a hacer 10 ventiladores mecánicos y en 45 días iban a entregar 100. Han pasado 5 meses y recién van 30. Entonces, debido a esos antecedentes, definitivamente cualquier cosa se puede pensar. Acuérdense, 2018 prometió 1000 hospitales, prometió 80 colegios. ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde están los hospitales? Dígame usted. Yo no estoy criticando porque estoy loco, porque no me cae el ingeniero Vizcarra, simplemente estoy revisando sus propias palabras, ¿no? Y eso es lo que preocupa. Seguimos leyendo los comentarios, algunos que de repente hay, me sale un poco distorsionado. Milton Takuri que nos manda saludos. Jaime, Aquiles, bueno, entre otros. En todo caso, queridos amigos, compañeros, yo estoy siempre dispuesto a seguir intercambiando comunicaciones con todos ustedes. Hemos recibido algunos mensajes de todo un poco respecto a lo que hemos conversado. Personas que todavía no tengo la oportunidad de conocer y les agradezco la comunicación y espero seguir en esta dinámica para poder compartir algunas experiencias. Algunos nos piden poder hacer alguna especie de intervención también y ojalá podamos concretarlo en el transcurso de la semana para que ustedes también se puedan hacer ver, puedan opinar y puedan comentar sobre desde su perspectiva, desde lo que viven, desde lo que conocen, cómo están pasando estos días de COVID-19 en nuestro país. Les agradezco su atención nuevamente y esperamos vernos la próxima semana. No se olviden, distanciamiento social, usar bien la mascarilla y cuiden a su familia. No le echen la responsabilidad y cuidar a la familia implica seguir todas las normas necesarias que son las sanitarias y que son muy pertinentes en este momento. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el próximo miércoles.